Chicos, aquí estamos de nuevo. Estábamos hablando de la organización política y estábamos hablando de que Luis XIV fue un símbolo muy importante de lo que se conocería más adelante en términos políticos como el absolutismo monárquico, que pues les estaba explicando antes de que se nos terminara la clase, que cuando hacemos alusión de que el Estado soy yo, eso quiere decir de que el rey, a través de ese modelo político, que era el absolutismo, era el que tenía la última palabra, por decirlo de alguna forma, y era el que tenía el poder supremo. Ahí les estoy escribiendo: absolutismo monárquico. Era el esquema o la organización política. También les dije que cuando en la Europa feudal el rey había empezado a perder mucho poder, pues acá en la época del Renacimiento ese poder va a volver a tomar auge, va a volver a tomar importancia, y esto fundamentado en la lógica de que esa nueva clase económica que empezó a surgir, que fue la burguesía, era la clase que patrocinaba pues al rey a través de recursos económicos, y ese absolutismo monárquico pues va a ser la imagen de que el rey va a convertirse en un abusador, porque es el que tiene la última palabra y va a tomar las decisiones por el pueblo, diferente a lo que existe hoy supuestamente, porque existe una política fundamentada bajo la lógica de la democracia, en donde podemos elegir y ser elegidos. El rey en esa época no era así. Entonces tenía mucha importancia política, pero eso más adelante se va a derrocar, muchísimo más adelante ese absolutismo monárquico se va a derrotar en lo que se conoció como la Revolución Francesa, que es hasta donde llega el Renacimiento, ¿sí? Más exactamente hasta el año de 1789, cuando se da la Revolución Francesa en el siglo XVIII, ¿sí? Hasta ahí llega el Renacimiento. Y ese absolutismo monárquico que era en donde el rey tenía la última palabra, pues el pueblo se va a cansar, va a decir, bueno, ya no estamos más de acuerdo con esto, y se forma la revolución, pues para el cambio de poder. Pero eso lo vamos a ver muchísimo más adelante. Pero en la época del Renacimiento, que quede claro, chicos, que en términos políticos, el rey era el que tenía la última palabra. Por eso esta frase característica: el Estado soy yo, ¿sí? Algo imponente. Una frase bastante imponente y bastante diciente en ese aspecto. Bueno, chicos, ya casi se nos termina la clase. No sé si alcancemos a desarrollar toda la idea, pero pues vamos a hacerlo hasta donde alcancemos. Profe, Dime. una pregunta. ¿Usted está subiendo todas las diapositivas que vemos cada día en la clase? Sí, claro, yo las subo al Classroom, por supuesto, yo las estoy subiendo. Mira, aquí aparece una idea o una lógica que va a cambiar también en la época del Renacimiento, que va a hacer que van a empezar a aparecer nuevas doctrinas religiosas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que en esa época se va a dar una reforma conocida como la Reforma Protestante, en cabeza de un personaje que es el que están viendo en la foto, ¿sí? Entonces lo que se va a hacer es que... Profe, repite un momentico, porfa. La Reforma Protestante, que va a abrir la posibilidad a todo lo que conocemos hoy, que es la libertad de culto, que quiere decir que empezaron a aparecer otras iglesias protestantes, como su nombre lo indica, porque estaba en contra de lo que se promulgaba en esa época en términos religiosos. Básicamente lo que este señor va a hacer, el que están viendo en sus pantallas, Martín Lutero, conocido como Martín Lutero, es que va a promover esa reforma protestante y va a romper con la idea de que se venía promulgando desde la Europa feudal, que los pecados eran
saldados o eran perdonados de acuerdo a la cantidad de dinero que nosotros diéramos en la iglesia, ¿sí? Y eso se conoció como las indulgencias. Las indulgencias era todo aquello que nos permitía que nosotros no fuéramos al infierno a cambio de que nosotros pagáramos, ¿sí? Se nos daba un papel, una indulgencia, en donde se decía, Julanita de tal, sus pecados han sido perdonados. Por ejemplo, entonces este señor Martín Lutero dijo, no, eso es mentiras, eso es falso, eso no funciona así. Y entonces se va a promover a través de la Reforma Protestante nuevas ideas en cuanto a todo esto del aspecto religioso, y ahí es donde van a empezar a aparecer las otras iglesias. Y ahí es donde va a empezar a aparecer la libertad de culto. Ya no solamente iba a existir la iglesia católica, sino que junto a esa iglesia católica se empezaron a promover otras iglesias, ¿sí? Que tenían, que estaban en contra de lo que se promovía en esa época en la iglesia. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Las indulgencias, que supuestamente a través de un dinero pues que se pagaba, los pecados eran perdonados. Entonces este señor pues armó una protesta en donde se rompió con todas estas ideas, así que fue un personaje bien importante. Martín Lutero. Fue un personaje bien importante dentro de la época del Renacimiento, porque promovió unas ideas bastante revolucionarias, que iban a cambiar el rumbo de todas esas doctrinas religiosas. Chicos, yo creo que vamos a dejar hasta allí. Se nos está agotando el tiempo y supongo que tienen otra clase. Entonces vamos a dejar hasta allí. No sé si tienen dudas. Hasta aquí, chicos. No, profe. ¿No tienen dudas? Bueno. Profe. Entonces, si no tienen dudas, recuerden que subo toda la información a la plataforma. Por el momento no voy a asignar ninguna actividad, chicos. Entonces, que tengan un feliz y bendecido día, se cuidan mucho, que estén bien.